Pastor, ¿un cristiano puede comer moronga? Una buena pregunta, porque la moronga es sangre. Y Hechos 15:29, aquí hay que entender que esto se da después de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Dice los apóstoles, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles más cargas que estas indispensables, que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos y que no coman sangre. Así que es muy claro porque el Nuevo Testamento ratifica el punto de no comer sangre, porque no es grato delante de Dios. ¿Qué? ¿Y la moronga? ¿Y la morcilla? ¡No! ¡No! ¡La morcilla no, Señor! ¿Por qué, Señor? Bueno, a decir verdad, a mí ni me gusta la morcilla ni la moronga. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Muchas personas me han escrito: hermano, ¿es pecado beber sangre? Hermano, ¿podemos o no podemos comer morcilla? Hay muchas personas con esta inquietud y tengo que decir desde el principio que no es un tema de suma importancia, es un tema terciario, interesante, pero terciario. Nadie va a perderse por comer morcilla, tengo que decirlo con claridad. Sin embargo, el tema no es un tema exclusivo de la ley de Moisés. Esto es transversal a las Escrituras. Desde la ley a Noé se impuso el que no podían beber sangre. De hecho, cuando el Señor autoriza que coman carne, que es después del diluvio, les prohíbe que beban sangre. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y es tan extremo que dice que va a tomar cuenta a los animales por la sangre de los hombres. Eso pues es bastante difícil de interpretar. Pero el caso es que la sangre representa la vida. Donde hay sangre hay vida. Por eso no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, porque alguien tiene que pagar con su vida por los pecados que alguien más cometió para que el Señor sea absolutamente justo. Ahora, esto se transmite en la ley de Moisés. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Y no solamente ahí, sino que en el concilio de Jerusalén, después de que quisieron imponerle a los gentiles que se circuncidaran, ellos van a llegar a una conclusión bastante interesante, y dentro de esa conclusión solamente prohíben 4 cosas. Una de esas es beber sangre. Hechos 15:20, sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En el 15:29 y en el 21:25 vuelve y aparece la prohibición de parte de no solamente los líderes de la iglesia en Jerusalén, sino incluso de los apóstoles, de consumir sangre. Y es que la sangre tiene un significado bíblico maravilloso, supremamente profundo. La sangre fue la señal de misericordia para que el ángel de la muerte no acabase con la descendencia de los primogénitos de Israel. La sangre selló el pacto de Dios con Israel. La sangre era lo que se sacrificaba en el altar, era lo que traía la expiación. La sangre era derramada sobre el propiciatorio, es decir, la tapa del arca del pacto, para que simbólicamente los querubines ya no viesen la ley incumplida por el pueblo, sino que ahora veían la sangre derramada por el sacrificio que traía perdón a los pecados de ese pueblo. Y así podemos hablar de mucho más simbolismo alrededor de la sangre. De hecho, los primeros cristianos no consumían sangre. Mira lo que dice Tertuliano en su apología contra los gentiles: los cristianos no comemos sangre de animales ni morticinos. Finalmente, una es darnos una morcilla de sangre, porque os persuadís con certeza que el cristiano que come sangre se desvía de su ley. Y aparecen varias referencias. Ireneo, no solamente Tertuliano, también en la Didachea aparece, que es un libro muy antiguo, tan antiguo como el Apocalipsis, de los primeros cristianos, y ahí se evidencia claramente que, bueno, los cristianos no deben comer sangre. ¿Se da cuenta, hermano? Es una prohibición si no escucha yes. Y me preocupó mucho ver la falta de doctrina que hay en mucho del pueblo de Dios. En ese corto donde se hablaba acerca de que la sangre no se debe de comer, había gente contradiciendo el corto.
que sí, que ya se puede comer lo que sea, que se puede comer, que nadie nos tiene que juzgar en cuanto a lo que comemos. Yo necesito, para mí este es uno de los puntos más importantes de este discipulado. Pero, Jess, no es tan fácil. No es tan sencillo, no, señores. No es tan sencillo como decir, es que ustedes no conocen la doctrina y por eso toman sangre y eso es pecado. No es tan sencillo, no es tan fácil. Miremos cada una de las prohibiciones. En primer lugar, cuando el Señor da la ley a Noé, la ley noética, quería apuntar hacia la importancia del derramamiento de sangre y lo simbólico que ésta conlleva. De la misma manera, cuando le da la ley a Moisés, la ley mosaica, pues también lo que está intentando es dar a entender la importancia de la sangre y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto debió haber sonado bastante extraño para los judíos. Comer carne y beber sangre, bueno, comer carne humana específicamente y beber sangre, y aún peor, humana, pues eso no tiene el más mínimo sentido, es completamente pecaminoso. Claro que lo es. ¿Y por qué lo dice Jesús ahí? Está obviamente hablando tipológicamente. Obviamente todo esto es un símbolo. Jesús está tomando las referencias del Antiguo Testamento en cuanto a la sangre para dar a entender que así como la sangre transmite la vida y sin sangre no hay vida, pues su sangre es la que nos da nueva vida. Todas las leyes hacia Noé y hacia Moisés apuntaban hacia Jesucristo. Pero hermano, los discípulos también lo prohibieron y los cristianos primeros nunca consumieron sangre. Usted mismo lo dijo, no se contraiga. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué fue lo que en el concilio de Jerusalén se prohibió? De la ley incluso. Consumir sangre, comer animal ahogado, que entre otras cosas pues no hacía parte de la ley, pues se supone que si un animal se ahoga o es estrangulado, mejor dicho, no es desangrado. Por lo tanto, prohibían comer el animal ahogado porque todavía tenía la sangre. Ellos tenían que desangrar los animales antes de comerlo. Aparte, la idolatría y la fornicación. ¿Y es que no hay más pecados? ¿No prohibieron ningún otro pecado? Entonces, ¿el único pecado es idolatría y fornicación? ¿No hay más pecados? Estas 4 cosas no son al azar. Estas 4 cosas nos hablan de las prácticas idolátricas que se ejercían en los cultos a los dioses paganos de aquel entonces. En los dioses de aquel entonces, ellos obviamente en medio de su idolatría tenían imágenes a las cuales adoraban. Aparte de eso, practicaban algo que se conoce como la prostitución ritual. Generalmente en casi todos los cultos paganos, ellos pues tenían bacanales y fiestas donde daban rienda suelta a sus deseos físicos y entraban en plena fornicación. Por eso lo están prohibiendo. Quieren enmarcar una diferencia entre las prácticas idolátricas de los cultos paganos con lo que es la verdadera fe en Jesucristo. Y además de eso, adivinen qué hacían los cultos paganos idolátricos. Claro que sí, consumir sangre. Y es que el uso de la sangre en los rituales paganos idolátricos era supremamente común. Y se usaba muy diferente a cómo usaban la sangre, por ejemplo, en los rituales sagrados del judaísmo. Ellos literalmente se bebían la sangre, a veces mezclada con un poquito de vino para su dios Baco. O en algunas oportunidades con la sangre invocaban espíritus. Pensaban que al consumir la sangre, el espíritu del muerto entraba en él y podía hablar a través de la persona que había tomado la sangre del muerto. Aparte de eso, pensaban que la sangre los comunicaba de alguna manera místico, mágico, maravillosa con sus dioses caídos. En el mitraísmo, además, había un bautismo en sangre. Colocaban a una persona ahí y le lanzaban sangre hasta básicamente dejarlo completamente emparamado de sangre, al mejor estilo de Carrie. Así que estas reglas no son las únicas reglas. Obviamente toda la ley moral está vigente. Los mandamientos del Señor, honrar a padre y madre, no desear las cosas del otro, no ser envidioso, etc. Todas esas cosas, la ley moral, lo que llamamos la ley natural, está escrita en nuestros corazones. Pero ¿por qué ellos no lo escribieron y lo pusieron como una ley y no dijeron esto también es pecado? ¿Por qué solo estas 4 cosas? Pues porque evidentemente tiene que ver con el culto idolátrico y pagano. En ese mismo concilio, en ese mismo en el que participó e impulsó Pablo, porque el mismo Pablo fue quien impulsó esto, pues Pablo dice lo siguiente alrededor de la comida. 1 Corintios 8:8.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero es que los judíos no consideraban la sangre como alimento, pero los gentiles sí, y están escribiendo a gentiles también. Aquí no es solamente usar una terminología judía, aquí están usando una terminología que un gentil puede entender. Y lo que está diciendo Pablo en el contexto es, ni porque comamos o no comamos seremos más o menos santos. Es decir, todo esto tiene un simbolismo. Yo no voy a comer sangre dedicada a los ídolos o carne dedicada a los ídolos, dice específicamente Pablo, por la conciencia de mi hermano más débil. Por eso no lo voy a hacer. Pero no es que sea pecado en sí, no es que esa carne que ha sido dedicada a los ídolos tenga algún poder místico, mágico que me lleve a pecar. Lo mismo pasa con la sangre. ¿Sí? Si bien la sangre tiene una simbología enorme, la simbología se cumple en Jesucristo. Todo apuntaba era hacia Cristo. Si ellos hacen esa prohibición es precisamente para no ser de tropiezo a los gentiles más débiles que acaban de salir de esas tradiciones religiosas pecaminosas. Pero usted no ha tenido en cuenta Levítico capítulo 3, verso 17, donde dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Se da cuenta, hermano? Estatuto perpetuo, o sea, no tiene fin. Hukat olam, estatuto perpetuo, no significa una ley para siempre. No. Significa una ley que va a ser perpetua, va a durar mientras el pacto esté vigente. ¿Cómo lo sé? Por el sacerdocio arónico. Éxodo 29:9. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Perpetuo. El sacerdocio arónico era perpetuo, era para siempre. ¿Deben seguir existiendo sacerdotes según el orden de Aarón? Pues no, y Hebreos 7 lo dice con claridad. El último gran sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, conforme al linaje de Melquisedec, no de Aarón. Lo mismo pasa con la circuncisión, dice que es un estatuto perpetuo, pero el mismo Pablo afirma que ya no necesitamos la circuncisión, que no es obligatoria, Gálatas capítulo 5, y aquí en el libro de los Hechos precisamente ellos no incluyen la circuncisión. Y eso que la Biblia decía en Génesis 17 que la circuncisión era un mandamiento perpetuo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Shabbat. Todas esas cosas que dicen que son perpetuas, permanecen, mejor dicho, mientras permanece el pacto. Ha finalizado ese pacto, pues finalizada esa obra perpetua. Si comer sangre o consumir sangre fuera un mandamiento para siempre, pues tampoco podrían comer gordito de carne, porque la grosura también tenían que quitarla, ¿o no? Pero el gordito de la carne sí le gusta, ¿o no? Ese sí le encanta, ¿cierto? Jesús nos enseña esta verdad de otra manera. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Si consumir sangre fuera un pecado y trajera algún tipo de contaminación moral o espiritual, estaría en contraposición a esta afirmación de Jesucristo. Jesucristo cambia ese parámetro. Lo que da a entender es que toda esa ley era una tipología, era un simbolismo, tenía un significado. Y entonces, ¿por qué los primeros cristianos no lo practicaban, no consumían carne? Por lo mismo, porque todavía se practicaban todos esos cultos idolátricos. ¿Por qué no es conveniente consumir sangre con un hermano que tiene en su convicción que eso es un pecado? Pues por la conciencia del hermano que es más débil. Así que yo no consumiré sangre por amor a ese hermano. Aunque, a decir verdad, yo no consumo sangre porque a mí no me gusta. O sea, no pueden decir que yo estoy diciendo esto porque me encanta consumir sangre, porque quienes me conocen saben que no me gusta para nada la morcilla y menos la moronga. Así que quiero decir a los hermanos que tal vez se disgusten o se molesten por la postura que estoy tomando hoy, si para usted es pecado beber sangre, no lo haga, no la beba, porque realmente va a ser pecado. Mire lo que dice Romanos, capítulo 14, verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hablando precisamente de la carne dedicada a los ídolos. Si para usted es inmundo y pecaminoso consumir sangre, no la consuma, porque va a ser pecado. Está usted en contra de su propia conciencia, no lo haga. Pero quiero hacerle un llamado a que no juzgue a aquellos
que lo hacen con plena conciencia y con un entendimiento de lo que hemos enseñado en el día de hoy. Pero ¿y entonces las transfusiones de sangre son pecado, como dicen los testigos de Jehová? Pecado es no realizar una transfusión que se necesita. Porque el principio fundamental de la sangre es la vida. La vida es el derecho y el regalo más grande que el Señor nos ha dado. Así que debemos cuidar la vida y cuidar la vida de los otros. Y cuando alguien evita que a otra persona se le coloque sangre por cuestiones religiosas, está pecando. La prohibición, si es que creen esa prohibición, está alrededor de consumirla, de beberla, no de ser aplicada como un tratamiento médico. Así que en ninguna manera y en ninguna parte de la Biblia se prohíben las transfusiones sanguíneas. Eso es hacer eisegesis de estos textos que en el día de hoy hemos explicado. Y eso debería ser considerado un delito. ¿Pero qué opina usted? ¿Será pecado o no consumir sangre? ¿Le gusta la morcilla y la moronga? ¿Es usted de aquellos que le sacan la sangre a las palomitas para consumir? ¿Qué? Sí, conozco gente que hace esas cosas raras. Pues colóquelo aquí en la caja de comentarios. Y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre.